Que la paz de Jesús y la bendición de nuestra Madre María Santísima esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de la murmuración, un veneno silencioso, un guayas najo envenenaña de alma lentamente. Vamos a conocer a profundidad va epa y la murmuración, va consecuencia para huerecoa veñan de vida, javein va y se pecatú ya evita este pecado que lastimosamente nuestra realidad está avanzando y por falta de conocimiento de Yecuay upia profundidad ya normalizar y decimos que no es un pecado grave. Sin embargo, ya aprender tan esa página y grave este pecado que está afectando en nuestra sociedad, en nuestra familia y en la vida de la iglesia misma. Ya examina la murmuración. Es hablar mal de una persona ausente, incluso si lo dicho es verdad. Entonces la idea de que la murmuración es hablar mal de alguien a su espalda, inclusive comentarios que son verdades. Ante y lomo ecopíese comentar a otra persona, japea la murmuración. Ya porque muchas veces decimos que la murmuración es solamente hablar mal. Sin embargo, es también cuando se dice una verdad, un pecado de una persona a su espalda. Ese también es murmuración. Es un pecado contra la caridad y la justicia. Murmura. ¿Por qué murmuramos? Es por falta de amor, por falta de la misericordia que nosotros teníamos que tener con nuestros hermanos. A causa de eso murmuramos muchas veces. De San Francisco de Sales, en su libro de Filotea, la murmuración es como una flecha que se lanza en secreto y que hiere no solo al que se dice, sino al que escucha y al que habla. Lastimosamente, el que murmura es afectado, está siendo envenenado y también está envenenando a la persona a quien está comentando. Me ponga en cuenta, queridos hermanos, que es un pecado gravísimo, porque se ha murmurado a envenenar, estoy también envenenando a otros hermanos, jaupeape hermano o envenenar a otros, y así se va multiplicando este mal y está afectando a muchos hermanos. Entonces me en cuenta que es un pecado gravísimo. Cuando ella se manifesta este pecado de la murmuración. Muchas veces ya critica, ya oculta peape crítica con una forma de preocupación. Ya puede jaina la ñande a piseja, se puede teco fulano porque pesa jamoise ya deseina. Y eso ya es murmuración, que se viste de preocupación supuestamente. La repetición de errores pasados para juzgar el presente. Y eso es murmurar también. Los chismes en reuniones, en redes sociales o en conversaciones cotidianas. Hasta ñande familiares que hay que murmurar en contra de nuestro vecino, en contra de nuestros propios familiares, ñande primo, ñande tío, ñande tía, ñande familiares que hay que tú, hina ñande murmurar, hina y contra. Estamos dañando su reputación como persona. También los comentarios sarcásticos o indirectos sobre otras personas. A muchas veces ñande como paraguayo ya recogina upeape hábitos hina muchas veces ñande ya ya sea ya ñande apisaya y hasta muchas veces herimos a la persona. Casi en jabe pesa ya viroreía ya. Ñande venga viroreí, pero a la persona le estamos hiriendo y por eso es muy importante tener en cuenta este pecado de la murmuración y saber que eso también es. Muchas veces está en sus espaldas, ñande ya po chiste, ya po casi en jabe ya ñande apisaya, ya talla ese ya en ñande te paya. Y eso también es pecado. También en redes sociales ya supió alguna indirecta, algunos memes hirientes, que la mayoría son personas que no tienen esa fuerza de decirle a la otra persona de frente. Entonces ya supí indirecta ñande estado de Facebook, ya opina la indirecta y que tu jamás ya ñantenteca supuestamente, pero eso también es murmurar en contra de nuestro hermano. Y también cuando decimos añete guante con la jaea allá, apea jae, pues te murmuración a ver. ¿Cuándo murmura un cristiano? Ya examina en qué momento un cristiano puede murmurar. Bien sabemos que dentro de la iglesia, lastimosamente, ña murmura ya es porque entre obetea en algún momento dado ya popaite y por falta de conocimiento ya poayo. Me ponga en cuenta a ni vemos a en este error porque es un pecado gravísimo que no le agrada a Dios. Primero, habla con celos, envidia o resentimiento. Dentro de la iglesia a veces
hoy personas no cae poñente, o si no acá tú ya está como una competencia. Sabemos que tiene más capacidades, tiene más dones, Dios le regaló más capacidades para hablar, para enseñar cualquier cosa, y muchas veces pea o genera de envidia, celos, haya emaña murmurama a su espalda, ulano goyapo pecha aviación, pecha moja. Lastimosamente ya se cama un error a este hermano que está creciendo, en vez de ya apoyar, en vez de que ñañembo ese, por más que sabemos que tiene pecado, porque bien sabemos que todos tenemos pecado, ñañembo ese. Y ese es entre paréntesis el pecado que está haciendo ese hermano. Lo que importa es su lucha, cómo está llevando su vida espiritual. Y niñandemos oye cuál es su relacionamiento con Dios. Si ese hermano no está luchando a contra de ese pecado, si se está confesando y de acá y llena ñandeña murmurar a su espalda. Y está muy feo eso dentro de la iglesia muchas veces. Y ya pues repite información sin confirmar o sin derecho. A veces ñande va y va y en situación. Rápidamente ya jama ñandeña comentar ñamo pu ñamo acama acatu ja pea oye divulgar esa información ñandenda y por eso hay que tener mucha prudencia. Ya por más que escuchamos y por más que ya estamos confirmando bien, hay que saber en qué momento hablar. Anila ñandua y bahía ya divulgamos y pe llegó al Espíritu Santo toten de cañan de en qué momento tenemos que hablar y en qué momento también tenemos que callarnos. Usa fallas ajenas para autojustificarse. A veces ñandenda y coseila ya fallamos. A causa de nuestro orgullo también que despierta eso. Ya autojustificarse. No, pero fulano pese y sé que ya bocache no es y sé que ya murmura a contra de ese hermano y no aceptamos nuestra propia falla. Ñandela y equivoca. Crítica a sacerdotes, coordinadores, hermanos o familiares sin caridad. Doy papea muchas veces, queridos hermanos, dentro de la iglesia misma. A veces ya critica de nuestros coordinadores, de nuestros catequistas, la idea del ungido de Dios que son los sacerdotes. Hay que tener mucho cuidado. Por más que son verdades las informaciones que escuchamos, que vemos por ahí, hay que tener mucho cuidado para no hablar. Eso no quiere decir que vamos a ser cómplices de los pecados de la persona ya. Pero hay que saber con quién hablar ese comentario que escuchamos. Porque nada solucionamos ahí, sea se compadre a comentar, vea donde como hay solución. Lo más recomendado es hablar con la persona que se está equivocando directamente. Pues no ya tú sabes el problema ya. Bueno, ya examina veía algunos ejemplos bíblicos acerca de la murmuración. En el Antiguo Testamento ya topatas en la pea Miriam y Aarón criticaron a Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. ¿Acaso ha hablado Yahvé solamente por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y Yahvé lo oyó todo. Peaya topana en Números capítulo 12 versículo 1 al 2. Las consecuencias obrecoa esta murmuración que tuvo Miriam. Llegó a Mina ya. Miriam era un profetisa. Era la hermana de Moisés. Lastimosamente allá a causa tal vez algún celo, había envidia, allá, pero surgió de algo esta murmuración allá. Entonces criticar a contra de su hermano. Moisés era elegido de parte de Dios, era un ungido. Y Moisés era un sacerdote en aquel tiempo, era elegido por parte de Dios. Y Miriam lo criticó allá, japeando utaña de Yarape, jamba, él la castigo, la consecuencia. Dios castigó a Miriam con lepra, automáticamente o apartar a Miriam, a Moisés y a Aarón. La primera todos los golpes es Miriam, porque es muy la murmuración. La comunidad tuvo que detenerse por su pecado. La gente porque era una consecuencia terrible en aquel tiempo, la lepra. Aarón pidió perdón reconociendo la gravedad del acto. Aarón también orecó algo que ver en esta murmuración porque escuchó a Miriam. Pero es la diferencia, él pidió perdón, se arrepintió, llegó perdón, o sea, no el castigo allá. La enseñanza es que murmurar no es solo hablar mal, es rebelarse contra lo que Dios permite o dispone. La murmuración divide, contamina y desacelera el caminar del pueblo de Dios. Llegó a Poamba, esa para allá el pueblo de Dios en aquel tiempo. 40 años recorrer y en el desierto. Baere a causa de la murmuración. Porque omompegue al pueblo. Añade como cristianos ya creceseo en la santidad. Mientras que ella murmura, daña más ahí. Así como el pueblo de
Israel aveían en begueta por el camino a ti castigo a bella opututa. Da iñan de ya de castigo, ñan de ya pota la de castigo. Entonces, si queremos crecer en la santidad, dejemos de murmurar. Ya recogen algunos ejemplos actuales de la murmuración. Primero, el ejemplo como ve a criticar al sacerdote, al coordinador, a las personas que están dentro de nuestra comunidad. Muchas veces ya se te la y poco te mala y reflexión antes de bema y da gusto, y muchas veces criticamos así al ungido de Dios, y eso es un pecado gravísimo. Hablar mal de los miembros del grupo parroquial. Muchas veces ya esa se te esa pa oñe monte la persona Juan la tu paope ella y como esa pa oñe monte y na pesa o misa jabe. Ya ese muchas veces. Eso también es un pecado gravísimo. Eso es murmurar. Los chismes a través de las redes. Alguien de tal comunidad hizo tal cosa. Muchas veces hay división en nuestra propia iglesia. Yande yarecó muchas veces división entre grupos. Hoy pete en grupo, cuando caía supe otro grupo, entonces ya pope ape murmuración. Es con mi tal grupo, wow, ya pope ya moisa, añadengo otra forma la añaden llamada popo a veces y ya ese te ya. Y eso también es murmurar. Cada uno tiene su carisma, cada uno tiene su forma de trabajar. Lo importante es que cada uno tenemos una misma meta, que es la salvación de las almas. Apea la importante, peñamba apógina, peña evangeliza, ñeñeja aña evangeliza. No importa si trabaja de otra forma, añade de otra forma. Lo importante es la unidad en medio de la iglesia. Las conversaciones en familia. Muchas veces oí familia, o muy sea en hermana, en hermano, y primo, y prima, pues ya ese te tengo la hermano, hermana, y ñeñite y o ando ya por ir de trabajo, o es mala madre, o no educa por ir de familia, porque se le hace familia y por haber, ya se te tengo pesa ya. Y eso también es murmurar. Y más feo es todavía cuando murmuramos en contra de nuestra familia. Muy bien, ¿qué hacer con el murmurador? Va y catuya con esta clase de personas. Oñan de yehemi y catuya va ella y catuya ya por al respecto allá. A veces ñandella recó la oportunidad para corregir con amor, con caridad siempre al que murmura. Ya examinan va para algunas enseñanzas a veí catuna al respecto ñandella po. Ya recojan en cuenta que la palabra de Dios en San Mateo 18:15 si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo a solas. Vea la yayapoa ñande allá. Ya de cada forma va y se vaya a corregir ñanguaje cuaña hermano anillo ye perder ñande de witi. Ya de cada forma y que ya recupera, porque el que murmura, si sigue con ese pecado y si no se arrepiente, lastimosamente no va a heredar el reino de los cielos. Primer punto, ya recojan en cuenta con las personas que murmuran, no participar de la murmuración. Si escuchamos que la persona está murmurando, a niña de upeape ronda pellique, a niña remete upeape, porque niña contaminata automáticamente a veñan de upeape situación. Cortar el chisme con caridad. Jaime oña y mesna dentro del grupo, ya de cada forma ya corta. Ñañi me en cuenta veía niñas de chocante, muchas veces ya poco hacer, pero ya chocaba ahí leñan hermanos, y en vez de recuperar ya pierde. Cortar con caridad, con amor, y dice, mejor recemos por él. Ya de cada forma ñañembo, ya invitar a esa persona que está hablando mal, a mí me imagina la verdad que se está diciendo, que se está murmurando una verdad a contra de un hermano. Ya invitar a ese hermano que está murmurando, ñañembo, emina ese. Ñandé con baika tú y ya pues al respecto, coaco persona mejor aún. Bueno, ñañembo, emina, ya pónate en rosario y ñembo, ese. Vamos a ofrecer una novena. Y esa persona que está murmurando, otita ñande y va a dejar de murmurar. Aunque otro día, no hueme, si es que va a seguir con esa murmuración, no hueme hoy de comentar porque cortamos su vida ya. Hablar con el murmurador si hay confianza o poner límites con respeto. Hoy me no la exagera, ande ya más sube la cortasema su hija ataveñan de pesados nunca ando cortáis ahí. Entonces ya se cambia una manera más autoritaria allá cortar, pero siempre con respeto allá. En Proverbios 21-23 justamente, el que guarda su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Ñeñeme en cuenta, queridos hermanos, ya esa forma va
ya cortar con la persona que está murmurando a niña de JKP y lastimosamente ya está cómplice ahí si aceptamos. Hay que saber cortar. ¿Cómo vencer la murmuración? Es importante te ella y cuamba, ella paicatuña vence cuaco pecado y vayete ajina. O un día ajina muchas veces grupos, comunidades, o un día hasta parroquias ajina. Es importante te ella y cuá y que tu ya practica. Entonces el primer punto es el silencio santo. Si no edifica, mejor no lo digo. Entonces pégale ya huereco en cuenta antes de cualquier chisme, cualquier murmuración en de Jehová, la edificata imagina pellaeta. Hablando edificamos, ahí ya puporamos, ahí la persona, entonces mejor aquí y de allá. La otra cosa es la oración por aquellos que nos cuesta tolerar. Muchas veces con la murmuración pasa porque no daya toleráis y nada teñan hermano. Muchas veces en dayareco hay pecaridad suficiente ni aguantas a ley defecto y debilidad. Aupea causa ñandeña murmurar en sus espaldas. Aupea es importante te ñañemboe por las personas que no nos caen bien, que muchas veces nos cuesta tolerar su forma de ser, su forma de hablar y hasta su forma de vestir. Muchas veces nos cuesta tolerar. Entonces aupea ñañemboe, la oración. La humildad, reconocer que también nosotros somos pecadores, que tenemos nuestras debilidades, peañan de ayuda y teíta ahí para no murmurar en contra de nuestro hermano. La confesión, umeoya ya poma a pecado allá, este pecado de la murmuración, ya confesar, ya arrepentir, ya procurar por no ver ya en el mismo error, en el mismo pecado. Imitar a María, que guardaba todas las cosas en su corazón, como dice San Lucas 2:19. Engo guarda paite todo en su corazón. Imitar a nuestra Madre María Santísima. Dice San Francisco de Sales, no juzgues para no ser juzgado. No hables mal de nadie, ni siquiera por diversión. Ni siquiera que habe aconsejar a murmurar. Ni llamo iba ñandera pichar. En conclusión, queridos hermanos, de estas enseñanzas, sabemos que a Dios no le agrada la murmuración. Y todos los cristianos estamos llamados para edificar y no a destruir. Cuando murmuramos, estamos destruyendo primero nuestra alma y también de nuestros hermanos. Y tener en cuenta que a partir de ahora hay que aplicar y cuando escuchamos una murmuración hay que saber cortar. Y si yo tengo esa iniciativa de querer murmurar, entonces pedirle a Dios para que pueda tener la fuerza y callarme y solamente hablar con la persona indicada. Así llegamos al punto final de esta enseñanza y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere y permite, para la próxima. Bendiciones para todos. Aprendiendo más de Jesús, cada día más cerca. Aprendiendo más de Jesús, su amor nunca se aleja.